¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un podcast nuevamente, a un nuevo episodio conmigo, con Andrea Álvarez. Esto es Consejos para Madres y para Padres, basado en neurociencia, psicología y coaching, en neuromentoring, en programación neurolingüística, en terapia holística. Para mí es un gusto, un placer estar nuevamente más con ustedes, aquí escuchándome. Muchas gracias por elegirme como su mentora de confianza. Y el tema o el episodio que les traigo para hoy es súper interesante. Eso lo digo en todos, pero en la realidad todos son muy interesantes y necesarios escucharlos. Pero este es aún más interesante porque son esas 3 cosas que tú no deberías permitir que tus hijos hagan, y tú tampoco, como papá y como mamá que hoy me escuchas, hagas, basado en neurociencias. Después de que yo empecé a tener clases en neuromentoring y neurociencias, en neurocoaching, que es un coaching basado en neurociencias y un mentoring basado en neurociencias, cómo funciona el cerebro con relación a todas las metas que nosotros queremos cumplir, dejé de hacer estas 3 cosas. Yo dije, en mi vida vuelvo a hacer estas 3 cosas. Y son 3 cosas que cambiaron mi vida por completo después de que yo empecé a aplicar esto tan poderoso que les voy a contar. Aquí voy a profundizar mucho más. De hecho, este es un video que se me hizo viral con más de 1 millón de vistas en mis redes sociales, lo cual también es gracias a ustedes. Pero acá voy a profundizar mucho más de qué se trata cada una de estas 3 cosas que les voy a hablar y cuál es la razón de por qué les voy a hablar de esto. Ahora, lo primero, y tal vez yo creo que es lo más clave que podemos hacer, que es lo más importante, esa primera cosa fue despertarme y ver el móvil. Y creo que esto es algo que se nos ha vuelto costumbre a todos, inclusive hasta después de yo saberlo, después de yo conocerlo, empecé a caer en ese mismo bucle dopamínico. Estaba yo intoxicada por dopamina todo el tiempo. Estaba yo todo el tiempo, me despertaba y lo primero que hacía era agarrar el móvil, o sea, quitaba la alarma y empezaba inmediatamente a abrir Instagram o TikTok. Y pues yo, que también trabajo con redes sociales, pues lo que hacía era ver cómo había sido el video de la noche anterior, si se me había viralizado, si no se había viralizado, qué había pasado con mi video, cuántos comentarios habían, qué habían dicho los haters, y me fui embolatando y perdiendo en este tema de redes. Y me quedé, cuando me daba cuenta, no había hecho mi rutina de la mañana, ya estaba tarde para muchas cosas, ya, mejor dicho, o sea, yo dije, no, o sea, esta vaina es de verdad que están hechas para hacernos adictos cerebralmente hablando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no deberías ver el móvil recién te levantas? Ojo, atención, papás. Y ustedes, sobre todo, no deberían hacerlo. Primero, porque están enseñando con el ejemplo, y segundo, pues porque también ustedes se verían o beneficiados o con las consecuencias de haber hecho lo que no debió haber hecho. Lo que sucede es que, lo primero, te despiertas con un exceso de dopamina. Y recuerda que la dopamina es el neurotransmisor del placer. La dopamina es la encargada, prácticamente la responsable de que tú tengas esas altas dosis de placer inmediato. La dopamina es la que se produce cuando consumimos drogas
o cuando se consume alcohol, o cuando se consume, o inclusive cuando se tienen relaciones sexuales, cuando las personas son muy adictas al trabajo, lo que se está generando es dopamina. Son esas altas dosis de este neurotransmisor que prácticamente es el responsable de esas dosis de placer instantánea. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la gravedad de que hayan estos topes dopamínicos? Porque imagínate que cada dosis de dopamina es como una gotica de agua dentro de tu cerebro. Si tú vuelves a tu cerebro adicto y cada vez ves más y ves más y ves más cada una de esas situaciones, pues ya no te va a caer, o sea, tu cerebro ya no se va a aguantar solamente un pedazo o un poquito de esa dopamina. Básicamente ahí lo que va a ocurrir es que tu cerebro va a estar, ya no pidiéndote una gotica, te va a estar pidiendo un río completo. Después te va a pedir que aumentes el caudal. O sea, básicamente te vas a volver un adicto. Solo y exclusivamente por estar viendo redes sociales en la mañana. Por eso es que yo recomiendo y es tan importante hacer como una dosis completa de no ver redes sociales en la mañana recién te levantas. Y la segunda razón de esto es porque el mejor momento para programar tu subconsciente, les he dicho, es en la mañana y en la noche. El mejor momento es en la noche antes de dormir. Y el segundo mejor momento es en la mañana, recién uno se levanta. Y pues si ustedes están llenos de neurotransmisores, llenos de esa información, pues básicamente lo que van a hacer es programar mal su cerebro, van a empezar a programar mal su día. Imagínate donde esa primera información sea en las noticias, sea una noticia súper trágica, sea una noticia súper terrible, etcétera, de robos, etcétera, las noticias normales que estamos acostumbrados a ver cómo son las noticias, ¿no? Entonces, por eso es súper importante y valioso que tú te hagas consciente de cuál es esa primera información que incluyes a tu mente. Entonces, como les decía, después de que yo aprendí esto, me hice mucho más consciente y lo que hice fue empezar a programar mi mente con meditaciones, afirmaciones positivas, ver mi mapa de sueños. A propósito que si no han constituido un mapa de sueños, yo les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube. Ahí puse un video donde se hace un mapa de sueños basado en neurociencias. Ese mapa de sueños que sí funciona con afirmaciones positivas, con las imágenes como son, en cada una de las áreas, en el orden como debería ir. Ahí se los cuento en excelencia. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer para que el mapa de sueños les llegue en excelencia? Ahora bien, la segunda cosa que yo no volví a hacer en la mañana, recién me levanto, después de que estudié neuromente ni neurociencias, es alimentarme con muchos procesados o con los ultraprocesados. Ahí tomé absoluta conciencia, porque aprendí que el intestino tiene una altísima relación con la salud mental. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que hay neuronas en el intestino. De hecho, nos dicen que es el cuarto cerebro, ¿no? El intestino. Entonces, es súper importante mantener una flora intestinal ideal. Es súper importante saber que nosotros no nos estamos alimentando con un montón de químicos en nuestro estómago, en nuestro intestino, porque básicamente eso va a repercutir en nuestra salud mental. Entonces, descubrí y aprendí allí que la microbiota tiene una estrecha relación con esa salud mental. Si tu microbiota está grave, si está destrozada, si está prácticamente acabada, si ya no puedes hacer mayor cosa, si la has desbaratado, destruido con gaseosas, con antibióticos, es importante que empieces a hacer un trabajo para recuperar esa microbiota. Eso por un lado.
Por otro lado, también se descubrió que el 95%, o sea, atención papás, es que es muy grave y delicado el tema de la alimentación. Por eso, en mi membresía Fábrica de Campeones, que la lanzo a finales de enero, pueden ir a revisar toda la información en mis redes sociales, en @yoandreaálvarez, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Aparezco como @yoandreaálvarez, mentora de familias. Allí, en esta membresía, justamente voy a poner una sección netamente de nutrición, donde yo les empiece a contar a ustedes cuáles son esas cosas que definitivamente ustedes no deberían darle a sus hijos por nada del mundo y mucho menos consumirlos nosotros. O sea, no es un tema solamente del azúcar. Ya pasa inclusive que el azúcar es un tema hasta indefenso con relación a todos los químicos, nitratos, toxinas que nos están incluyendo en alimentos que nos recomiendan inclusive pediatras que le demos a nuestros hijos, cuando son absolutamente súper graves y súper dañinos para la salud. Entonces, muchas veces le digo a mis clientes, puede ser que tu depresión sea por comer tanta comida chatarra, o tu ansiedad puede ser porque estás consumiendo demasiado azúcar y tienes la microbiota vuelta miércoles. O sea, ya no, mejor dicho, pobre microbiota. Inclusive hay un libro buenísimo que se llama Cerebro de Pan, del doctor David Perlmutter, donde él dice que no se nos haga raro que vayan a hacer trasplantes de heces fecales de personas que tienen la microbiota sana, para que esa microbiota sana se reproduzca en el intestino de la persona que ya no tiene microbiota o que la tiene súper acabada. Entonces, que no vayas a ser tú el que empieza a hacer estos trasplantes de caca, porque simplemente no quieres hacerte consciente y cuidar tu salud y tampoco la de tu hijo. Y la tercera cosa que empecé a dejar de hacer o empecé a hacer, dejé de no hablarme bonito. Esas son cosas que de alguna manera nosotros pasamos por desapercibidas, las decimos como muy en chiste y broma. Recuerden que el cerebro no entiende los chistes ni las bromas. El cerebro es lineal, literal. Entendí el tema de así yo me equivocara en un momento, ya no decirme más, ay, yo sí soy tonta, ay, pero es que soy bruta, ay, ¿en qué estaba pensando? Uy, pero es que es bien animal. Cosas así, o inclusive amistades que se reían de mí por algún mal chiste o alguna situación. Comprendí que en esos momentos donde uno funciona en automático, se está programando el cerebro. O sea, cuando tú le dices a tu hijo porque regó un vaso de agua, usted sí es tonto, le está programando el cerebro en ese momento. Entonces, y comprendí que esa vocecita interior tiene que ser mi primer fan. Yo tengo que ser la primera fan mía. Y desde ahí, cada vez que publico algo en mis redes sociales, la primera persona que le da like soy yo misma, porque yo misma soy mi propia fan. Yo soy mi fan número 1. Entonces yo empecé a hablarme bonito, yo empecé a decirme cosas hermosas, empecé a perdonarme, empecé a enfocarme, empecé a hacer cosas de amor propio hacia mí, me consiento, me abrazo, me mimo, me cuido, me digo cosas hermosas, estoy protegiéndome y procurándome todo el tiempo, no permito que yo tenga un olor feo, así no tenga que salir de mi casa un día. Yo me pongo mis aceites, mis esencias, mis lociones deliciosas, mis cremas en mi cara, en mi cabello. Así nadie me vaya a ver, no importa, lo hago por mí. Y cada vez que hago estos actos de amor propio, estoy declarando cosas a favor de mí. Afirmaciones positivas todo el tiempo. Esto es súper importante, papá, sobre todo cuando están haciendo esos actos automáticos. Ahora, algo que ustedes tienen que tener presente, y es que la voz interior de sus hijos, que va a ser la misma voz interior que los va a acompañar por el resto de la vida, esa voz interior le va a decir a tus hijos lo que tú les dices a ellos. O sea, tú eres quien programa esa voz interior
en la vida de tus hijos. Así de sencillo, de cruel o de empoderante, como lo quieras ver. Si tú le dices a tu hija mientras la estás peinando, si es lenta, no se mueve, qué fastidio usted, por usted siempre llegamos tarde, eso, siga así, verá que le voy a dar no sé qué, si se cuánta, taca, taca, y mire su hermano como si se mueve. Esa voz interior cuando ella tenga 25, 30 años, 35 años o inclusive cuando entra a la adolescencia, va a llegar una persona abusiva emocionalmente y le va a decir, qué pereza, usted sí es lenta, bien sí, por usted siempre llegó tarde, qué fastidio, y ella va a asociar que así como los papás la aman y le dicen eso, que otra persona le diga eso es un acto de amor al mismo tiempo. Y más si esta persona le dice, es que yo quiero lo mejor para ti y te digo todo lo que tú fallas porque quiero lo mejor para ti, ella va a confundirse, o él, tu hijo, va a confundirse de que eso es amor y no, eso es un abuso emocional. ¿Y dónde empezó? En la pésima programación que sus padres le hicieron a esa voz interior. Así que papás, perdónense ustedes mismos, con ustedes mismos, porque todos hemos caído en un momento donde nos criticamos terriblemente, donde nos hablamos súper feo, donde nosotros mismos nos desempoderamos a nosotros mismos, donde nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, ay, usted no puede, ¿será que es posible? Pero usted es como medio flojo, es que usted es indisciplinado, es que usted gasta mucho. Todas las veces siempre nosotros estamos como dándonos duro a nosotros mismos. Entonces yo te invito en este podcast a que hagas un alto en el camino, a que cambies la conversación que tienes contigo mismo y a partir de hoy también mejores la comunicación con tus hijos. Lo que tú le digas a tus hijos es la voz interior que los va a impulsar o que los va a hundir. Esa voz interior es la que cuando tengan un problema y tú ya no estés en vida, los impulsa o los hunde. Es esa misma voz interior que los va a impulsar a decir no, no quiero probar eso, no quiero consumir eso, no voy a permitir que alguien me trate de esa manera así me diga que me ama, o es esa voz que les va a decir, ay, tengo que decir sí para encajar, ay, que tengo que decir sí para que no me dejen solo, tengo que decir sí y aceptar gritos y malas palabras porque eso es amor. Así que papás, necesitamos una generación de poder y tú no puedes permitir ni ser tan egoísta de educar a tus hijos como niños de cristal. Ellos merecen vivir una vida plena, exitosa, potente, fabulosa, una vida de campeones. Así que te veo en mi membresía y te veo en la academia que sale para abril, marzo. Estés pendiente en mis redes sociales porque te voy a ayudar a que tu hogar sea una fábrica de campeones. Los quiero mucho, muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por ser parte de mi inspiración, muchas gracias por motivarme con sus mensajes, con sus descargas del podcast, con cada una de las cosas que hacen hacia mí, por mí. Muchísimas, muchísimas gracias por agregar tanto valor a mi vida, tanta inspiración, tanta fuerza y tanta potencia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y ya saben, papás, a no ser ninguna de estas tres cosas. Los quiero mucho. Chao, chao.